El New York Times acaba de publicar un artículo donde habla que, en resumen, las frustraciones mutuas entre Estados Unidos y Ucrania han terminado estancando su relación. Se está hablando de una tensa relación entre ambos países, y algunos van más allá, diciendo que tal vez este es el final incluso del conflicto armado. ¿Qué está pasando entre ambos países? Vamos a comentarlo. Tras poco más de 2 años del conflicto, el vínculo entre Estados Unidos y Ucrania, que parecía bastante firme y en una situación de apoyo incluso en temas militares, está empezando a mostrar signos de desgaste. Esto por el paso de la frustración mutua, y está generando la sensación de que la relación se encuentra estancada. Esto es lo que dice un artículo del diario estadounidense The New York Times, publicado el día de hoy. Se comenta que los funcionarios ucranianos están desanimados por el estancamiento de la ayuda. El Pentágono quiere que Kiev siga sus consejos sobre cómo luchar, termina apuntando el periódico. Lo que continúa diciendo es que son, en este caso, las cosas que a menudo tensan la relación, las finanzas, las prioridades que son aparentemente distintas para ambos países y las quejas por no ser escuchados. Esto es lo que está enumerando el propio medio. Ahora, según comenta el propio texto, la exasperación del país norteamericano se reduce a la negativa de Ucrania a atender los consejos que incluso le da el Pentágono, que considera que el país de Europa del Este debe concentrar sus esfuerzos para una gran pelea a la vez. En cambio, el presidente Volodymyr Zelensky utiliza todos los esfuerzos en una defensa de ciudades que, a los ojos de las autoridades estadounidenses, carecen realmente de un valor estratégico. Tal vez incluso se podría hablar de un valor sentimental, de un valor social o de un valor, en este caso, que le den el respaldo popular a Volodymyr Zelensky, pero estratégicamente no tendrían el peso. Al menos esto es lo que empieza a distinguir el propio medio estadounidense. Ahora, los ánimos de Kiev, según dice el propio medio, han decaído debido a la parálisis del interior del Congreso de Estados Unidos, en donde los senadores, los funcionarios de la administración de Joe Biden, llevan semanas negociando con los republicanos para poder llegar a un acuerdo que proporcione a la Casa Blanca más de $100,000 millones en fondos suplementarios para Ucrania, Israel y otras prioridades, incluida la seguridad de la frontera sur. Pero el gran problema o el gran escenario de por qué no se ha aprobado esto es porque no saben bien cómo repartir estos montos. Dicha situación, sin embargo, ha dejado a las tropas ucranianas en una situación apremiante que, a medida que van pasando cada día sin un nuevo suministro de municiones y de artillería, las tripulaciones ucranianas racionan los proyectiles que tienen y la moral se termina resintiendo. O al menos, de nuevo, esto es lo que dice el New York Times. Según el artículo, tanto la Casa Blanca como los funcionarios ucranianos coinciden en que la falta de consenso en el Congreso ya ha socavado la lucha en el campo de batalla. Pero las quejas de los ucranianos respecto a su principal aliado no se reducen solamente a las pugnas políticas entre los demócratas y los republicanos, que terminan frenando la aprobación de este presupuesto. De acuerdo con The New York Times, a menudo se han quejado de que la administración de Joe Biden ha demorado en aprobar sistemas de armas avanzados como aviones de combate y misiles de largo alcance. En tanto, los estrategas del Pentágono están realmente molestos por la forma en la que Ucrania manejó la situación en Avdiivka, principalmente con Zelensky, según dice el medio, y es que Avdiivka era el tipo de lucha que los planificadores estadounidenses de la guerra hubieran preferido que Ucrania manejara de otra forma, termina asegurando el medio, incluso después de que quedó claro que las fuerzas rusas, con mayores refuerzos, terminarían prevaleciendo en el campo. Ucrania resistió en lugar de realizar una retirada estratégica. Esto dijeron incluso funcionarios estadounidenses al medio. En consecuencia, la frustración estadounidense con los ucranianos alzó niveles históricos, especialmente con Zelensky y el liderazgo político. Y la situación es bastante apremiante, porque la respuesta de Zelensky fue sacar a uno de los altos cargos dentro de las fuerzas militares. Pero ¿realmente esta situación es así? ¿Realmente la publicación del New York Times está dando precisamente en el ojo de la tormenta? ¿Se está generando una división entre Estados Unidos y Ucrania? Me gustaría saber su opinión abajo en los comentarios. Israel está en una guerra existencial que tiene que ganar. Esto ha declarado esta tarde
el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu en una ceremonia de graduación de cadetes de la Escuela de Oficiales de las Fuerzas de Defensa de Israel en el sur de su país. Israel atacará a sus enemigos hasta la victoria total, terminó prometiendo Netanyahu, refiriéndose a lo que sucedió con el movimiento palestino Hamas, que terminó atacando a Israel sorpresivamente el 7 de octubre y que lo hemos comentado ya en anteriores videos. Sin embargo, el mandatario de Israel ha indicado que su objetivo es eliminar al régimen asesino de Hamas, eliminar a los terroristas, destruir túneles y perseguir a los perpetradores del ataque del 7 de octubre mientras se hace todo lo posible para localizar a los rehenes. El mismo ha subrayado que está avanzando de manera impresionante para poder alcanzar sus objetivos de guerra, minimizando al mismo tiempo las bajas civiles en Gaza. Esto empieza a llamar la atención porque no es una situación que tal vez tenga que ver con la realidad. Y también llama la atención porque es la primera vez que el propio Benjamín Netanyahu habla de que, bueno, están haciendo todo lo posible para reducir las bajas civiles en Gaza. Básicamente, esta sería una suerte de respuesta a lo que muchos están criticando dentro de la propia administración en Israel. De hecho, lo que se está comentando y el propio Benjamín Netanyahu ha dicho es que critica a Hamas por sus tácticas de utilizar a civiles de Gaza como escudos humanos y túneles subterráneos que se extienden por muchos kilómetros. Sí, un escenario que ha sido básicamente la única respuesta que ha atinado a dar la propia administración de Benjamín Netanyahu para poder entender o para que calce pues un poco este número tan abrumador de civiles que han perdido la vida en Gaza. Pero en este escenario llama la atención que Netanyahu no ha dicho nada con respecto a lo que está sucediendo en Cisjordania, que ha sido de nuevo reclamado, se ha lanzado un ultimátum, una advertencia, no solamente por parte de la Unión Europea, por parte de los países miembros de la OTAN, sino por el propio Estados Unidos, donde les han dicho que dejen de seguir ocupando Cisjordania, que de hecho esto es algo ilegal según el derecho internacional. Esto lo está diciendo la Casa Blanca. Sin embargo, Netanyahu ha guardado completamente silencio a este escenario. Lo que está comentando, de hecho, Netanyahu, es que las fuerzas de defensa de Israel van a actuar o van a seguir actuando contra Hamas en todos los rincones de Gaza, incluso en Rafah, el último bastión de Hamas, terminó prometiendo el primer ministro entre aplausos, lo cual demuestra primero que Estados Unidos no tiene una zona de influencia o al menos la relevancia geopolítica que tal vez debería perseguir, tomando en cuenta que Israel no lo está escuchando. Primero le dijeron lo de Cisjordania, Netanyahu no ha dicho nada al respecto, y después le dijeron lo que no debería hacer con respecto a la región de Rafah. Pero Netanyahu ha ido más allá, y no solamente lo va a hacer, sino que de nuevo, como hemos comentado ya en anteriores videos, y lo vuelve a reafirmar el día de hoy, él ha señalado que Rafah es el último bastión de Hamas. Lo que ha comentado el propio primer ministro es que quien les diga que no operen en Rafah nos están diciendo que pierdan la guerra y eso no va a suceder. Una respuesta directa contra Estados Unidos que está de nuevo mostrando una situación que no es cómoda para la administración de Joe Biden. Sencillamente no es que han perdido el conflicto, sino que han perdido básicamente la voz y voto respecto a Israel. La delegación del movimiento islamista palestino Hamas terminó abandonando el Cairo para consultar a sus dirigentes sobre las negociaciones con Israel situadas en un callejón sin salida. Esto ha declarado el miembro del buró político de Hamas, Hussam Badran. Según él comenta, lo que está haciendo únicamente Israel es intentar ganar tiempo mediante las negociaciones. De manera literal, lo que ha dicho el representante de Hamas es que la delegación abandonó el Cairo para consultar a los líderes de Hamas. El proceso negociador está en un callejón sin salida porque el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, insiste en su postura y se niega a aceptar las principales demandas del pueblo palestino. A su juicio, Israel está metiendo el proceso negociador en un callejón sin salida para terminar ganando más tiempo. Lo que él comenta es que Israel rechaza el alto al fuego y no piensa marcharse de la franja de Gaza. Tampoco garantiza la entrada de ayuda humanitaria, la reconstrucción y el regreso a los refugiados a sus hogares en el norte de la franja de Gaza. Terminó refiriendo el miembro del buró político. Ahora, en el norte de Gaza están sumidos en una hambruna desconocida en estos lugares hasta ahora, algo que no había pasado desde que Hamas atacó
más de 20 comunidades israelíes y comenzó la guerra actual, la población civil de Gaza, que sobrevive a los ataques, está solamente ocupada en intentar encontrar comida. Un escenario bastante doloroso y que la propia Organización de las Naciones Unidas ya había comentado que había que tomar en cuenta lo que estaba sucediendo en esta parte del mundo porque se venía una crisis humanitaria sin precedentes. Y en este contexto tan curioso o al menos peculiar, llama la atención porque precisamente esto ha dejado un poco retratada, por así decirlo, a la propia administración estadounidense. Joe Biden salió muy airoso a decir que bueno, el lunes se iba a terminar el conflicto o se iba a dar una tregua de unas buenas semanas en lo que dura el Ramadán. El problema es que ese lunes ya pasó y estamos llegando al fin de semana y en este caso no se está logrando lo que, según dijo el propio Joe Biden, le habían confirmado sus asesores o los negociadores que estaban presentes hablando tanto con Israel como con los palestinos, lo cual está demostrando algo que hemos comentado en anteriores videos y empieza a generar una crítica bastante fuerte sobre la administración de Joe Biden. No hay un tema de responsabilidad por lo que está pasando, aunque algunos creen que sí, pero sí que es verdad que sencillamente Estados Unidos de un tiempo a esta parte ha perdido algún tipo de, no decir subyugación sobre Israel, pero sí comentar que ha perdido una zona de influencia, no se le está escuchando y lo que dice muchas veces Joe Biden es completamente ajeno a la realidad. De hecho, es tan complicado esto para que nos hagamos una idea que solamente vimos un escenario en el cual Hamás e Israel estaban de acuerdo. ¿En qué estaban de acuerdo? En que Joe Biden no tenía ni idea de lo que estaba pasando con las negociaciones porque éstas no se iban a cumplir el lunes. Y claro, ante este contexto y tomando en cuenta que existe una campaña electoral en Estados Unidos, esto no solamente genera un dolor de cabeza para la administración actual, sino para las pretensiones de los propios demócratas. Pero me gustaría saber su opinión abajo en los comentarios. ¿Realmente en este escenario Estados Unidos termina sobrando? ¿Está tan desligado de la realidad de Oriente Medio? Los leo. Antes de terminar, los invitamos a que se hagan miembros del canal para que además de tener acceso a la pestaña de comunidad donde publicamos muy a nuestro estilo las diferentes situaciones que suceden en la geopolítica actual con diferentes artículos y, como siempre, sin seguir ninguna agenda como hacen algunos medios tradicionales, también van a tener acceso previo a poder ver los videos antes de su publicación en las horas normales en una forma de agradecerles a todos los que hacen posible el mantenimiento de este proyecto. De nuevo, por solamente $1.99 tienen estas ventajas en forma de agradecimiento por apoyar a mantener este proyecto. Sin más que agregar, nos vemos en la próxima.